Eran poco más de las 9 de la noche cuando uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México recibió a dos distinguidos visitantes esa misma noche. Saúl Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez, dos leyendas vivas del boxeo mexicano, habían elegido ese lugar para cenar, sin saber que estaban a punto de tener un encuentro inesperado. El ambiente era refinado, lleno de empresarios, políticos y celebridades, todos disfrutando de una cocina impecable y un servicio impecable. Pero el verdadero atractivo de la noche no sería el sofisticado menú, sino la tensión que empezó a flotar en el aire en cuanto los dos boxeadores se fijaron en el otro. La relación entre Canelo y Márquez nunca ha sido la mejor. Si bien ambos eran gigantes del boxeo mexicano, sus trayectorias y estilos habían generado una rivalidad implícita a lo largo de los años. Márquez, impecable estratega y dueño de una de las mayores victorias de la historia ante Manny Pacquiao, siempre ha sido crítico con Canelo. En varias entrevistas cuestionó la legitimidad de algunas de las victorias del joven campeón, insinuando que su ascenso fue facilitado. Canelo, en cambio, vio a Márquez como un veterano que no aceptaba a la nueva generación del boxeo mexicano y que siempre intentó menospreciar su legado. Esa noche, el destino los puso frente a frente. Canelo se sentó con algunos amigos y familiares en una mesa privada, vestido con un traje a medida, disfrutando tranquilamente de una copa de vino. Al otro lado del restaurante, Márquez charlaba animadamente con algunos excompañeros de boxeo, contándoles historias de sus grandes peleas. Al principio ambos se ignoraron, fingiendo que no habían notado la presencia del otro. Pero como dos leones en la jungla, sabían que estaban en el mismo territorio. Todo el restaurante pareció sentir el cambio en el aire. Las conversaciones discretas disminuyeron, se intercambiaron miradas entre las mesas e incluso los camareros dudaron antes de moverse. Márquez, con su expresión siempre calculada, giró la copa de vino en sus manos, tomándose su tiempo, observando cómo el líquido giraba lentamente. La voz era casual, despreocupada, pero llena de veneno, con cada palabra llena de desdén. El problema del boxeo actual es que los tiempos han cambiado. Antiguamente los cinturones se ganaban con sudor y sangre. Ahora, hizo una pausa estudiadamente, observando el vino antes de llevarse la copa a los labios y completarla con una media sonrisa. Solo necesitas tener los contactos adecuados, los patrocinadores adecuados y todo será más fácil. Las risas bajas de los hombres sentados a la mesa parecían un eco sincronizado, una complicidad nada discreta. Del otro lado, Canelo sostenía su vaso pero no bebía. Su mirada estaba fija en la mesa donde Márquez estaba disfrutando. Los músculos de su mandíbula estaban tensos, su respiración controlada, sus dedos hacían girar el vaso entre sus dedos de forma casi mecánica. Intentó ignorarlo, pero cada palabra le caía pesada, como si fueran puñetazos invisibles. Lo peor fue la forma de hablar de Márquez, sin alzar la voz, sin mostrar abierta agresión. Era el tipo de ataque que llegaba disfrazado de conversación casual, pero en el fondo tenía un único propósito, menospreciarlo. Las provocaciones se profundizaron. La falsa inocencia de los comentarios hizo que todo fuera aún más insoportable. Ah, pero Márquez, ya sabes cómo es. Hoy en día, ciertos luchadores tienen privilegios. Campeonatos enteros diseñados para ellos. Otro en la mesa, sin ocultar su sonrisa, se sumó a la provocación sin dudarlo. Por supuesto que sería diferente. Pero el marketing es más importante que los puños, ¿verdad? Algunas de ellas tuvieron el camino pavimentado desde el principio. Peleas cuidadosamente escogidas, oponentes débiles para inflar el récord. Una farsa bien elaborada. La palabra resonó en la habitación como un puñetazo bien dado. Canelo aún no se mueve, pero los amigos que lo rodean se dan cuenta del riesgo. Uno de ellos, tratando de calmar la situación antes de que empeorara, murmuró en voz baja. Déjalo, Canelo. Ya sabes cómo es. Siempre con esa prepotencia de en mis tiempos era mejor. Pero Canelo no parpadeó. La forma en que sus dedos presionaron el delgado pie del vaso era la única pista de lo que estaba sucediendo en el interior. Intenté mantener la calma, pero fue imposible. Márquez lo notó y sonrió. El tipo de sonrisa llena de presunción, de quien cree que ya ha ganado una pelea sin siquiera tener que levantarse de la silla. Pero, claro, hoy el boxeo es diferente. Las nuevas generaciones tienen sus propios ídolos. Ídolos de papel, tal vez, pero aún así, ídolos. El vaso tintineó contra la mesa cuando lo dejó, el sonido se extendió a través del silencio que se apoderó de la habitación. Todo el restaurante contuvo la respiración cuando Canelo se levantó. Sus pasos eran tranquilos, mesurados, pero llevaban un peso imposible de ignorar. Con cada movimiento, la tensión crecía como un fuego silencioso. Los clientes intercambiaron algunas miradas discretas, los camareros vacilaban en medio de sus servicios, e incluso aquellos que fingían no prestar atención ya contenían la respiración. Era inevitable. Caminó directamente hacia la mesa de Márquez, con la mirada fija y la expresión fría.
El propio Márquez, a pesar de su postura relajada, ahora lo observaba con atención calculada, como un guerrero evaluando a su oponente antes de la batalla. Pero luego, cuando todos pensaban que Canelo reaccionaría ante la provocación, que soltaría alguna réplica mordaz o incluso subiría el tono, simplemente pasó de largo. Sin prisas, sin dudas. El shock fue inmediato. Todo el restaurante se volvió aún más silencioso de lo que ya estaba, como si una ráfaga de viento hubiera barrido cualquier rastro de sonido. El peso de la expectativa se convirtió en confusión. Algunos clientes parpadearon, otros se miraron incrédulos. Incluso los amigos de Márquez, que ya se preparaban para un acalorado enfrentamiento verbal, se quedaron mudos por un momento. Canelo siguió caminando, sin molestarse en explicar nada. Había un brillo divertido en sus ojos, un casi imperceptible atisbo de burla en su expresión. Sabía exactamente lo que había hecho. El silencio forzado del ambiente demostró que nadie esperaba esa actitud. Se detuvo en la mesa al otro lado de la habitación y sacó la silla como si nada hubiera pasado, sentándose con la misma calma que antes, tomando su copa de vino y llevándola lentamente a sus labios. La comisura de su boca se alzó ligeramente en una discreta sonrisa, como si la situación le divirtiera. ¿Realmente pensaron que caería en tal provocación? La humillación en eso era clara. Al ignorar la pelea, Canelo no solo se negó a seguir el juego de Márquez, sino que también dejó en claro que no veía la necesidad de demostrar nada. Y eso era mucho peor que cualquier respuesta directa. Pero el silencio duró poco. El amigo de Canelo, que había estado a su lado desde el principio, se dio cuenta de que la tensión aún no se había disipado del todo. Era necesario dirigir esa atmósfera densa y eléctrica. Fue entonces cuando decidió devolver la provocación. Sostuvo el tenedor entre sus dedos, mirando casualmente la mesa de Márquez, y habló con una ligereza que sonó cruelmente quirúrgica. Pero, ya sabes, lo más gracioso es que ciertas leyendas del pasado hablan tanto del presente, pero cuando tuvieron la oportunidad de luchar contra los mejores de la época, algunos prefirieron esperar a ser viejos para subir al ring. ¿Estrategia, tal vez? El comentario cortó el aire como una cuchilla afilada. El impacto fue inmediato. Esta vez fue Márquez quien permaneció inmóvil. No miró a su alrededor, no se rió, no hizo bromas. Se quedó allí, sosteniendo su vaso, pero ahora con los dedos demasiado apretados sobre el fino pie de cristal. Todo el restaurante pareció vibrar con este repentino giro de los acontecimientos. Los amigos de Márquez, que antes se habían deleitado con sus burlas contra Canelo, ahora intercambiaron miradas incómodas. Esa pista no fue cualquier cosa. Fue un golpe claro, un ataque directo a su carrera. A Márquez le hirvió la sangre. No necesitaba preguntar. Sabía de qué estaban hablando. Sabía que esto era una clara referencia a las críticas que recibió en el pasado por esperar a que Pacquiao creciera antes de enfrentarlo en la cuarta pelea. Sabía que, a pesar de su brillante carrera, siempre habría quienes insinuarían que evitó algunos desafíos en el momento adecuado. El fuego en sus ojos era evidente. Canelo permaneció en silencio. Él no fue quien dijo esas palabras, por lo que no había motivo para entrar en la conversación. Pero la discreta sonrisa que apareció en su rostro justo después del comentario lo dijo todo. No necesitaba decir nada. No necesitaba participar. El golpe ya estaba dado. Márquez, todavía mirando su copa, apretó la mandíbula sintiendo un sabor amargo en la boca que nada tenía que ver con el vino que estaba a punto de beber. Respiró hondo, pero el aire se sentía más pesado que antes. Lo que antes era un juego en el que él controlaba las cartas, ahora se convirtió en un escenario en el que había sido expuesto, desafiado sin que el retador necesitara siquiera alzar la voz. La tensión estaba ahora del otro lado de la mesa. La atmósfera todavía era pesada, pero la tensión ahora se había estabilizado, como brasas que aún ardían, pero sin fuego visible. Ninguno de los dos quería prolongar ese juego indirecto, no esa noche. El camarero, que ya estaba acostumbrado a atender a grandes personalidades, se acercó con su impecable postura habitual, trayendo los platos principales. Dado el intenso ambiente que se había creado, cualquiera podría haber esperado que los dos púgiles mostraran cierto desprecio por el servicio. Pero lo cierto es que tanto Canelo como Márquez siempre se caracterizaron por su impecable cortesía hacia los empleados. Canelo, al ver el plato colocado frente a él, levantó la vista y sonrió levemente a la mesera, asintiendo con la cabeza. Gracias, muy amable. Su plato era un filete de ancho perfectamente cocido, acompañado de puré de patatas trufado y verduras salteadas, maridado con un vino tinto añejo. Márquez, a su vez, recibió su pedido, una lubina a la parrilla con risotto de azafrán y salsa de cítricos. También sonrió al camarero y alzó discretamente su copa en gesto de agradecimiento. Se ve espectacular, gracias. La comida transcurrió a un ritmo más pausado. El restaurante ha vuelto a un nivel razonable de normalidad, aunque todavía se respira una sutil tensión en el aire. Los dos campeones,
que estaban a punto de convertir esta cena en un evento de rivalidad histórica, ahora se centraron en los platos que tenían delante, saboreando cada bocado sin prisas. Las conversaciones paralelas volvieron a apoderarse de la sala y la ilusión de que esta reunión terminaría sin más enfrentamientos parecía casi creíble. Casi. Hasta que algo cambió. Una mujer rubia, vestida con un elegante conjunto de blazer y pantalón sastre azul marino, entró al restaurante con la postura de alguien acostumbrado a tratar con estrellas. Patricia Montiel, uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo en México. Sus ojos entrenados recorrieron la sala, y era imposible no notar la escena: Canelo y Márquez en el mismo espacio, sentados en mesas opuestas, luego de un silencioso intercambio de púas. No esperaba encontrar esa mina de oro de información. No hizo falta mucho para tomar una decisión. Allí cambió su objetivo. En lugar de un almuerzo discreto y solitario, vio una oportunidad única. Montiel caminó confiado entre las mesas, ya con una sonrisa en el rostro, dirigiéndose primero a Márquez. «Campeón, qué sorpresa encontrarte aquí». Su voz sonaba emocionada, pero su expresión tenía el brillo travieso de un periodista que sabía exactamente a dónde se dirigía. Márquez, que estaba tomando un sorbo de vino, levantó la vista y respondió cortésmente: «Patricia, qué gusto. ¿Vienes a comer o a buscar novedades?». Ella se rió ante la respuesta, pero no perdió el tiempo. «Creo que hoy es un día especial. Dos de los boxeadores mexicanos más grandes en el mismo restaurante, y no puede ser una coincidencia». Su mirada se desvió hacia Canelo, quien, con los codos sobre la mesa, ya había notado el movimiento y esperaba que se desarrollara la escena. Montiel no lo dudó. «¿Nos molestaría si aprovecháramos esta oportunidad para una pequeña conversación entre los lectores?». Márquez enarcó una ceja y giró la copa de vino entre sus dedos, fingiendo reflexionar. Canelo, a su vez, respiró hondo, se lamió los labios y sonrió levemente. Sabía que esa conversación amistosa difícilmente sería solo eso. Pero también sabía que si se negaba, parecería que estaba evitando la confrontación. Con un pequeño gesto de la mano, llamó a un camarero y le pidió una silla extra. Todo el restaurante se dio cuenta. Montiel sonrió satisfecho. La entrevista comenzaría ahí, en la mesa de Canelo. Ela não perdeu tempo. Así que se acomodó, pegó o celular para grabar y comenzó. «Bueno, hay una pregunta que todos quieren escuchar. Cuando hablamos de boxeo mexicano, siempre hay comparaciones. Ustedes dos han sido campeones, han marcado historia en distintas épocas. Así que les pregunto directamente, ¿quién creen que es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos?». O restaurante voltó a silencio absoluto. Márquez puso o ataca na mesa devagar, olhou para Canelo e sorriu de canto. «Me encanta cómo haces preguntas sencillas, Patricia». Su voz cargaba un toque provocador. «Si me preguntas, el mejor boxeador mexicano es Julio César Chávez. Y después de él, yo mismo». Canelo se rió, sacudiendo levemente la cabeza y cruzándose de brazos con una mirada escéptica. Sabía que Márquez se le pondría delante. La provocación fue clara. Montiel notó el impacto y se volvió hacia Canelo. «¿Y tú, Canelo?». Él le respiró fundo, pasó a mão no queixo y olhó directamente para Márquez antes de responder. «Estoy de acuerdo en una parte. Chávez es el más grande, nadie discute eso. Pero después de él, si miramos los números, la consistencia, las divisiones en las que he sido campeón, la respuesta es clara». Él fez uma pausa, deixando que o silencio falase por sí. «Después de Chávez, el mejor soy yo». Márquez soltó una leve risada sarcástica, levando o copo de vino a boca antes de responder. «¿Números? Los números no pelean. Los números se pueden manipular. Lo que importa es a quién has enfrentado y en qué condiciones». A provocacao foi como o estalo no ambiente. Canelo estreitou os olhos, agora mais serio. «Entonces, dime, Márquez, ¿cuántos títulos en diferentes divisiones has ganado?». O sorriso de Márquez desapareceu por un instante. Él puso o copo na mesa lentamente. «No se trata de cuántos cinturones tienes. Se trata de contra quién los ganaste. ¿No crees?». Miradas cruzadas como cuchillas afiladas. Montiel, que ya no necesitaba realizar la entrevista, se limitó a observar. El duelo verbal siguió su propio curso. Canelo se inclinó levemente para frente, a voz firme. «Mira, Márquez. Gané títulos en 4 divisiones. Peleé contra los mejores de mi época. ¿Qué no enfrenté a ciertos nombres? Puede ser. Pero dime, ¿a cuántos campeones tú no enfrentaste en su mejor momento?». Márquez cruzó los brazos, rindo baixinho, mas en humor. «No me compares contigo, Canelo. Yo no necesité esperar a que mis rivales envejecieran para ganar». El golpe fue brutal.
Canelo se quedó helado por un segundo. La alusión a los problemas contra Golovkin y otros pics de su equipo fue clara. La aparente calma empezó a resquebrajarse. Apretó la mandíbula. Montiel sabía que había llegado a un punto de combustao. Decidió encerrar antes que Said se do controle. Bueno, creo que la pasión del boxeo sigue intacta entre ustedes. Solo el tiempo decidirá cómo será recordado cada uno. Pero ya no importaba. La entrevista se había convertido en otra cosa. El respeto todavía existía, pero ahora estaba enterrado bajo capas de rivalidad y orgullo. No necesitaron guantes para pelear esa noche. Las palabras eran armas suficientes. El restaurante bullía con una tensión casi insoportable. La entrevista estaba llegando a su fin, pero estaba claro que la rivalidad entre Canelo y Márquez estaba lejos de terminar. Las palabras intercambiadas entre ambos no fueron solo declaraciones, hubo golpes, fintas, provocaciones cuidadosamente calculadas para minar la confianza del otro. Montiel ya se había dado cuenta de que había perdido por completo el control de la entrevista. Lo que se suponía sería una simple conversación entre dos leyendas se había convertido en un verdadero campo de batalla verbal, donde cada respuesta era una lucha por el territorio. Un juego psicológico donde ninguno estaba dispuesto a ceder. Pero el verdadero caos no estaba en el restaurante. Fue en Internet. Los móviles empezaron a vibrar sin parar. En Twitter, en YouTube, en los foros de boxeo, los fanáticos se estaban volviendo locos. El video de la entrevista ya corría como la pólvora en campo seco, y la única pregunta que dominaba los comentarios era siempre la misma: ¿y si se enfrentaran hoy, quién ganaría? Ya no se trataba de títulos, legados o quién tuvo la carrera más gloriosa. Ahora todo se reducía a quién era el mejor en ese preciso momento. Márquez, que ya había notado el movimiento en su celular, no necesitó mucho tiempo para entender lo que estaba pasando. Aún con la copa de vino en la mano, leyó uno de los comentarios que aparecieron en pantalla y regaló una sonrisa llena de presunción, girándose ligeramente hacia Canelo. Las palabras fueron lentas, afiladas como espadas, llenas de pura provocación. Parece que la gente ya sabe la respuesta. El restaurante se volvió aún más silencioso. La tensión ahora era insoportable. Canelo, que hasta ese momento había mantenido un aire de calma y superioridad, tomó el celular de su propio asistente y comenzó a leer los comentarios. Cada línea que pasaba por sus ojos era un golpe a su ego, y su sonrisa previamente contenida comenzó a desvanecerse. Respiró hondo, colocó lentamente el teléfono sobre la mesa y, sin quitar la vista de Márquez, contestó de manera fría y precisa. Interesante. Cada uno tiene una opinión. Pero hablar es muy fácil. Lo difícil es afrontarlo. Las sillas crujieron levemente cuando los dos se inclinaron hacia adelante. Allí ya no había periodistas. No hubo cámaras, reporteros ni guiones. Ahora era un duelo silencioso entre dos gigantes, un choque donde las palabras eran los golpes y el silencio era el ring. Montiel intentó intervenir, aún sosteniendo su cuaderno, su voz un tanto vacilante mientras intentaba disipar la chispa que se convirtió en fuego ante sus ojos. Bueno, caballeros, creo que ya hemos tenido suficientes respuestas contundentes por hoy. El público debatirá esto durante mucho tiempo, pero nadie le escuchó. Los amigos de Márquez, al sentir la confianza del ex campeón, se rieron discretamente, como si ya supieran que la cosa no acabaría ahí. Los de Canelo, en cambio, se mostraron rígidos, serios, porque entendieron que aquello ya no era un simple intercambio de palabras. Fue entonces cuando uno de los asistentes de Montiel, al ver que la situación tomaba un cariz incontrolable, tomó una decisión inesperada. Tenía un número guardado en su teléfono. Alguien que conoció en sus viajes cubriendo eventos de boxeo alrededor del mundo. Alguien demasiado respetado para ser ignorado. Sin decírselo a nadie, hizo la llamada. El teléfono sonó 3 veces. En el restaurante los murmullos habían cesado por completo. La atmósfera era ahora tan densa que se podía sentir el peso de la rivalidad en el aire. Entonces, al otro lado de la línea, respondió una voz profunda. El asistente respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Sabía que estaba a punto de mencionar un nombre que cambiaría por completo el curso de esa noche. Su voz era un poco vacilante, pero lo suficientemente firme como para transmitir la urgencia de la situación. Señor, lamento molestarlo. Pero tenemos una situación aquí. Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez están a punto de explotar uno contra el otro. Y si hay alguien que puede calmar esto, eres tú. Del otro lado el silencio duró unos segundos. Lo suficiente como para que el asistente contuviera la respiración. Entonces vinieron las palabras. Dame la dirección. El tiempo parecía haberse detenido. Ninguno de los boxeadores sabía que alguien estaba a punto de intervenir. El restaurante permaneció en su atmósfera asfixiante, un lugar lujoso que ahora parecía un ring sin cuerdas.
Los camareros dudaban en acercarse a las mesas, los clientes cuchicheaban entre ellos y Montiel intentaba, sin éxito, recuperar el control de lo que sucedía. El reloj marcaba minutos que parecían horas cuando, de repente, las puertas del restaurante se abrieron. Y tan pronto como entró la figura, todo el restaurante contuvo la respiración. El silencio fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Las miradas de Canelo y Márquez, que estaban fijadas el uno en el otro, inmediatamente desviaron la mirada. Porque allí, en la entrada del restaurante, había alguien a quien ninguno de los dos se atrevería a ignorar. La postura era imponente. El impecable traje oscuro. La mirada seria, de alguien que no necesitaba palabras para afirmarse. El recién llegado no era otro que Julio César Chávez. Tan pronto como entró al restaurante, la atmósfera se congeló. El tiempo, que antes parecía correr rápido entre las chispas de la rivalidad entre Canelo y Márquez, ahora se arrastraba lentamente, como si el propio destino contuviera la respiración. Al gerente del restaurante, Fernando Morales, un hombre experimentado que ya había hospedado en el establecimiento a ministros, artistas y millonarios, se le cayó uno de los platos de las manos. El sonido del impacto resonó en el pasillo silencioso, los cubiertos chocando contra el suelo como el primer gong de una pelea decisiva. Pero nadie siquiera lo miró. Todos los ojos estaban fijos en la leyenda viviente que acababa de entrar. Patricia Montiel ni se lo pensó dos veces. Encendió la cámara nuevamente. La entrevista que creía terminada renació ahora con un nuevo protagonista. Su corazón latía rápido. Esta ya no era una simple rivalidad entre dos campeones. Ahora, tres leyendas del boxeo estaban frente a frente, en la misma sala. Al mismo tiempo se levantaron los teléfonos móviles. Las redes sociales explotaron. Surgieron las transmisiones en vivo con títulos como Chávez llega para finalizar la pelea entre Canelo y Márquez, tres leyendas del boxeo reunidas, México se detiene a ver este momento. Chávez caminó lentamente por el restaurante, con la mirada dura e implacable. Su traje oscuro estaba impecable, pero su postura era la misma que cuando entraba a un ring para una pelea que no podía perder. Cada paso se sentía como un puñetazo en el tenso silencio que dominaba el ambiente. Los camareros se detuvieron en medio de la sala. Los clientes estaban inmóviles. Incluso aquellos que no entendían el boxeo sabían que estaban presenciando algo histórico. No miró directamente a Canelo ni a Márquez de inmediato. En cambio, escaneó su entorno, como si estuviera evaluando la situación como un veterano que había visto este tipo de pelea antes. No necesitaba preguntar nada. Él ya lo sabía. Luego, sin prisas, sus ojos se fijaron en los dos. Canelo y Márquez, que hasta hace segundos estaban dispuestos a quemar aquel restaurante, sintieron ahora el peso de la presencia de Chávez como un gancho en el hígado. Y luego habló. ¿Eran verdaderos campeones? Porque lo que estaba viendo allí eran solo dos niños peleándose por quien tenía el juguete más bonito. El impacto de las palabras fue inmediato. Márquez, que hasta entonces se sentía completamente confiado, descruzó lentamente los brazos. Canelo, quien mantuvo una expresión seria, frunció los labios y miró hacia un lado, respirando profundamente. Pero Chávez no había terminado. Él ya había pasado por eso. Ya había ganado, ya había perdido, ya había luchado contra los mejores y se había arrepentido de muchas cosas. Pero ¿sabes de que nunca te arrepentiste? De haber respetado el boxeo. Lo que hacían allí no era boxeo. Era ego, era orgullo barato. Su legado no se construyó con palabras duras en una cena lujosa. Si querían demostrar algo, que lo demostraran donde fuera importante. Todo el restaurante permaneció en silencio. Los ojos de la gente iban de Chávez a Canelo, de Canelo a Márquez, de Márquez a Chávez. No tenían a dónde huir. No estaban atrapados por un adversario, sino por la verdad. Montiel sostuvo la cámara con las manos ligeramente temblorosas. Sintió que esto no era solo una entrevista. Fue un momento que quedaría marcado para siempre en el deporte. Chávez se cruzó de brazos, mirándolos a los dos como si esperara una respuesta. Canelo fue el primero en hablar. Entonces, ¿qué sugirió? La mirada de Chávez se entrecerró. Esperaba que surgiera esta pregunta. Que dejarían de actuar como dos mocosos. Si querían resolver esto, que lo resuelvan como verdaderos campeones. Márquez enarcó levemente las cejas, recuperando ahora parte de su confianza. Entendió a qué se refería Chávez. ¿Quería que subieran al ring? Chávez se rió y sacudió lentamente la cabeza. Quería que recordaran por qué eran leyendas. Que entendieran que no importaba quién ganara hoy, mañana o en cualquier otro momento. Lo que importaba era cómo serían recordados. ¿La gente los vería como los dos mejores boxeadores de México? ¿O como dos idiotas peleando en un restaurante porque no podían dejar atrás el pasado? Canelo miró a Márquez. Márquez miró a Canelo.
La tensión seguía ahí, todavía ardiendo intensamente, pero ahora ya no era un fuego fuera de control. Fue un desafío diferente. Montiel, sosteniendo la cámara, sintió que ese momento podría ser el final de la rivalidad o simplemente el comienzo de algo aún más grande. Y el mundo entero estaba mirando. El restaurante seguía inmerso en un silencio casi espiritual. El peso de la presencia de Julio César Chávez no fue solo el de una leyenda del boxeo mexicano, sino el de alguien que cargó sobre sus hombros con décadas de batallas, victorias y derrotas. Canelo y Márquez estaban tan inmersos en su rivalidad que todavía no se habían dado cuenta de quién estaba delante de ellos. Chávez respiró hondo y los miró a los dos con expresión firme, pero ahora sin el enojo que tenía antes. Su mirada había cambiado. Ya no era un veterano que reprendía a dos boxeadores arrogantes. Ahora era un maestro, un ídolo, un padre hablando a sus hijos. Se acercó un poco más y habló con calma, pero con una fuerza que hacía que cada palabra calara en el alma de los dos campeones. ¿Sabían lo que significaba ser un verdadero campeón? No se trataba de quien tenía más cinturones, más dinero o quien vendió más entradas. Ser campeón no se trataba solo de ganar peleas. Se trataba de respeto, de dignidad, de llevar sobre los hombros no solo el propio nombre, sino el nombre de todo un país. México no necesitaba dos guerreros peleando en un restaurante. México necesitaba dos campeones que inspiraran a las generaciones futuras. La tensión fue reemplazada por algo mayor, algo que Canelo y Márquez no habían sentido hasta ese momento. Fue entonces cuando finalmente hizo clic. Estaban tan abrumados por el orgullo, por la necesidad de demostrar quién era el mejor, que no se habían dado cuenta de quién tenía delante. El mayor ídolo del boxeo mexicano. Los ojos de Canelo comenzaron a brillar. Su respiración se volvió pesada. Era Julio César Chávez. El hombre que vio pelear cuando era niño, el hombre que inspiró a toda una generación. Márquez, que había pasado toda su carrera luchando por ser reconocido como uno de los grandes, ahora veía ante él el símbolo mismo de la grandeza. Y por primera vez en toda la noche, no tenía nada que decir. Chávez dio otro paso adelante, miró a cada uno de ellos y puso una mano en cada uno de sus hombros. El boxeo es más grande que nosotros tres. Más grande que cualquiera de nosotros. Y México necesita campeones, no enemigos. Fue en ese momento que Canelo ya no pudo contenerse. Una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo. Márquez desvió la mirada por un momento, intentando contener su emoción. Dos guerreros, acostumbrados a ser golpeados y nunca mostrar debilidad, ahora sintieron un peso diferente. Todo el restaurante se volvió aún más silencioso. Todos se dieron cuenta de que estaban viendo algo más grande que una simple reunión de boxeo. Canelo levantó la cabeza, respiró hondo, miró a Márquez y, por primera vez en toda la noche, no vio oponente. Márquez, con los ojos llorosos, apartó la mirada de la mesa y finalmente entendió que el duelo ya no tenía sentido. No se dijeron palabras. No hacía falta decir nada. Ambos simplemente se levantaron al mismo tiempo. Los clientes miraban, los camareros permanecían inmóviles y entonces sucedió lo impensable. Canelo y Márquez se abrazaron. Primero, un abrazo tenso y firme. Pero luego ambos se relajaron, como si finalmente todo el peso de su rivalidad hubiera desaparecido. Como si entendieran, sin necesidad de decirlo, que eran parte de algo mucho más grande que una disputa de egos. Todo el restaurante estalló en aplausos. Los clientes, que antes se limitaban a mirar, ahora aplaudieron. Patricia Montiel, sosteniendo la cámara con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que estaba filmando. Julio César Chávez sonrió. Sabía que esa noche no se trataba de Canelo versus Márquez. Se trataba de boxeo. Se trataba de México. Se trataba de respeto. Y allí, frente a todos, dos campeones finalmente habían entendido lo que significaba ser una leyenda. El restaurante, que antes había sido escenario de tensión y rivalidad, ahora vibraba con un sentimiento completamente diferente. Había paz. Hubo respeto. Había algo más grande que cualquier victoria en el ring, había comprensión. Canelo y Márquez, dos gigantes del boxeo mexicano, finalmente se dieron cuenta de que su grandeza no estaba en demostrar quién era mejor, sino en el legado que dejarían. Julio César Chávez, con sus años de sabiduría, no solo puso fin a una rivalidad, sino que enseñó una lección que resonará mucho más allá de esa noche. La vida, como el boxeo, no se trata de cuántas veces damos un golpe, sino de cuántas veces logramos levantarnos después de caer. No se trata de los títulos que ganamos, sino de las personas a las que inspiramos. Del respeto, de los recuerdos que dejamos en el corazón de quienes nos acompañan. Al final del día, ¿qué es lo que realmente importa? No son las peleas que ganamos, los premios que ganamos, los argumentos que nos dan la razón. Lo que realmente importa son los vínculos que creamos, las personas que amamos y la paz que cultivamos dentro de nosotros mismos.
Porque la vida es un regalo. Es un regalo de Dios. Y, al igual que el boxeo, no se trata solo de atacar o defender. Se trata de saber cuándo es el momento de parar, mirarnos y reconocer que, en el fondo, todos estamos en el mismo círculo de la vida, aprendiendo a luchar juntos. Esa noche no hubo ganador ni perdedor. Había algo mucho más grande. Hubo un momento de unidad. Un momento que nunca será olvidado. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja un me gusta. Porque el boxeo, como la vida, siempre tiene una lección más que enseñar.